El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Entonces, ¿cómo estás? Muy bien, Billy, muchas gracias. Bien y ocupado. Súper ocupado. Ya sabes que 100 aquí... millas a la hora. O ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se 100 dice? miles an hour. O Sí, dicen 100 kilómetros. Kilómetros a 100 millas por hora. A 100 millas por hora. Mira, aquí, esas están para ti. Muchas gracias, qué lindo. Gracias. Pues primero debemos decir tu nombre, de dónde eres y quizás tu ministerio aquí en Rio Grande Bible Ministries. Ok, perfecto. Soy Hugo Villegas, soy de la Ciudad de México. Estoy como asistente al decano académico y bueno, las responsabilidades que tenemos son largas, son muchas. Entre esas es ver precisamente cómo se desarrolla todo el programa académico, todas las clases, los sílabos, que se estén cumpliendo las funciones correctamente, que estemos dando lo demás. Yo apenas llevo aquí mi cuarto semestre, pero realmente mi primer año dando clases. Ok, Y ya estás enseñando. Sí, epístolas generales. Generales, sí. Sí, el año pasado empecé a ser suplente de varias clases, cubriendo las necesidades de que había profesores, conociendo más el ambiente y cómo es el sistema educativo. Obviamente ya tuve la primera clase el año pasado, pero fue una clase independiente, 5 estudiantes que tenían que graduar, y como es del currículo nuevo, pues obviamente era la primera clase. Que yo estoy prácticamente, la recomendación fue crear la clase, que no existía de la nada. Entonces estamos creando una clase desde el año pasado, obviamente este año ya que es presencial, y tiene sus cambios, sus retos. Como es clase de cuarto año, Epístolas Generales es una clase obligatoria para todos los estudiantes, de todos los énfasis, pero es de cuarto año. Y obviamente esperábamos que se inscribieran 15, 18 estudiantes máximo. La sorpresa mía es que tenemos 34 estudiantes, 11 en línea, 23 presenciales, no solamente de cuarto año, sino de tercero, y los que están estudiando énfasis de 2 años también. Entonces esto ha creado una clase muy grande, con muchos desafíos, y además de que es la primera vez que se da presencial para este currículum. Entonces ir adaptando, aprendiendo a acomodarme, porque pues el énfasis de la clase de Epístolas Generales no solamente que tú aprendas sobre Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, no es solamente que aprendas, sino que es también cómo lo pones en práctica en el ministerio. Entonces, el énfasis es, conoces estas cartas, las conoces bien, y cómo las estás poniendo en práctica en el ministerio. O sea, buscó que el estudiante haga un trabajo hermenéutico, una exégesis profunda de un pasaje, y finalmente cómo la va a presentar en su ministerio, que haga un trabajo homilético. Y eso se vuelve un desafío muy grande para los estudiantes y aún para mí, porque mandarles dicen, espérate, esto es algo muy profundo, serio. Y sí, ciertamente cuando ya... Esto es lo que tú haces todos los días en el ministerio. Cada semana, un pastor hace este trabajo, un misionero, un evangelista, alguien que está enseñando en la iglesia es lo que haces cada semana. Trabajo hermenéutico, trabajo exegético, trabajo homilético. Y es el pan de todos los días para allá en el ministerio. Entonces prácticamente es ponlo en práctica y podemos corregirlo aún, podemos retroalimentarte, pero ya muchos están en el ministerio y tenemos muy buenos estudiantes, tenemos estudiantes que tienen mucha experiencia, que lo están haciendo muy bien, otros están sufriendo, otros aún aprendiendo, otros luchando con muchas cosas, pero es algo muy intenso. Yo sé que estás enseñando la clase porque uno de los testimonios de podcast ya fue un resultado de esa clase. Sí, yo sé, eso lo sé. De 1 de Pedro 2:9. Juan Rojas acaba de compartirme cómo cambió su perspectiva, su visión. Entonces, sí, hay frutos ya. Gloria a Dios porque está dando frutos, ¿no? Eso es lo que hermano, la pregunta en ese momento es, ¿cómo la palabra de Dios
te ha impactado personalmente recientemente? Puede ser algo de la clase que estás enseñando, o de la iglesia, o de tu tiempo personal con la Biblia, con el Señor, pero algo que sí te ha resaltado o te ha impactado recientemente. Bueno, hay muchas cosas definitivamente podemos considerar. Estuve predicando en la iglesia sobre Juan, estamos estudiando en la iglesia Juan, y me tocó predicar sobre Juan, capítulo 4, la mujer samaritana, y cómo realmente es la responsabilidad de nosotros que nuestro testimonio impacte a otros. Eso es tan importante. Y estudiando las epístolas ahora que estamos de estudiar, ya estudiamos Santiago, ya estudiamos las 2 de Pedro y estamos en Primera de Juan, y cómo estas epístolas se van uniendo, tienen unas características que es un mensaje universal, por eso se llaman epístolas generales, es un mensaje para todos los creyentes de todo el mundo, en cualquier época del mundo. Fue escrita muy específicamente entre el año 45, 10 años aproximadamente después de que Jesucristo había ya sido crucificado y resucitado, pero finalmente fue escrita a partir de ahí y concluyó 45 años. O sea, justo estas epístolas abarcamos desde la primera hasta la última de las cartas, y pasando todas las cartas intermedias de Pablo, ¿no? Entonces, cómo vemos ese contraste, pero el mensaje se sigue manteniendo el mismo. Algo que en lo particular me ha llamado la atención es en 1 Juan capítulo 1, y son los primeros versículos, fíjate. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Juan está hablando lo que hemos, o sea, él está recordando todo lo que aprendió del Señor Jesucristo, estando con el Señor Jesucristo, después de que Cristo fue crucificado y resucitado, todo lo que vivieron con Cristo resucitado, todo lo que vivieron en Hechos, en la persecución, la primera persecución que sufrieron como creyentes por los religiosos, después por los romanos. Aquí ya había una persecución más enfocada por los romanos, por Nerón, ¿verdad? Por todo este asunto, porque nos acusaban a los cristianos de realmente crear conflictos en medio de la sociedad grecorromana, ¿no? Entonces dice, lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante a la palabra de vida. Hablando de Cristo, precisamente, o sea, el testigo fiel de primera mano nos escribe esto: la vida nos fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. El secreto que todo el mundo quiere tener, ¿verdad? La vida eterna, o de una forma como vivir feliz sin problemas, pero finalmente esto nos lo va manifestado a través de esa vivencia. Una persona que caminó con Cristo, que vivió con Cristo, nos está hablando, nos está diciendo, esto te quiero anunciar, esto te quiero decir. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos a ustedes, lo queremos a ustedes, que ustedes también tengan comunión con nosotros, con lo que nosotros hemos vivido, que ustedes también puedan experimentar esa misma comunión que tuvimos con el Padre, con el Salvador. Queremos que ustedes la tengan. ¡Wow! Es impactante. Realmente es impactante cuando comprendemos estas palabras. Y dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y pone el propósito por lo cual escribe, estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo, para que se cumpla esa felicidad, estemos completos cumpliendo lo que hemos visto. Es tan maravilloso cuando nos encontramos con Cristo, es tan impactante nuestro encuentro con Cristo, es tan abundante la vida con Cristo, que lo que yo tengo, deseo transmitírselo a ustedes. Y es lo que tenemos que hacer en la vida cristiana. La vida cristiana es transmitir a otros lo que hemos experimentado con Cristo. Y eso es un testimonio. Eso estás conectando con la historia de la mujer samaritana. Sí, exactamente. Es exactamente lo que ella hizo. Ella hizo. ¿Te das cuenta? O sea, pero es que no puedes estudiar un pasaje de la Biblia sin pensar y reflexionar en otros momentos. Todo se va relacionando. Juan obviamente escribió su evangelio y ahí cuenta la historia de la mujer samaritana, pero fue en el capítulo 4. Y aquí, como en el capítulo 1 de su primera epístola, su primera carta,
manifiesta estas cosas. Es increíble. Es increíble cómo encontramos ese enlace, ¿no? Y después más adelante habla de permanecer, el capítulo 15 de Juan, permanecer en mí, sí, porque no podemos hacer nada si no estamos en Cristo, si no permanecemos. ¿Y cuántas veces también se repite esa misma idea de permanecer en Cristo en la primera carta de Juan? Hay temas que que se complementan, se refuerzan y te ayudan a ver la dimensidad de lo que es la vida en Cristo. Cuando estabas como leyendo o enseñando uno y pensaste en el otro, o estás como intencionalmente leyendo los dos juntos, ¿cómo es que llegas a poder conectar esas, que la carta que escribió el apóstol conecta con lo que él está diciendo de Jesús? Después de tantos años que has estado leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, y llega un momento que cuando lees un pasaje, inmediatamente tu mente o el Espíritu Santo te lleva a otro pasaje, ¿no? Y te relaciona. O una vivencia muy personal que has tenido con el Señor a través de su escritura, te lleva, el momento que estás estudiando nuevamente un nuevo pasaje o estás releyendo un nuevo pasaje, te vuelve a conectar. Mientras más lees, te das cuenta que más hambre tienes y más necesitas conocer para poder encontrar esos vínculos entre un pasaje del Antiguo Testamento con el Nuevo. Finalmente, algo que les he dicho en la clase, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia nadie la interpreta. La Biblia es la revelación de Dios que nos da a conocer. Yo para poder conocer la palabra de Dios necesito poder comprender un mensaje, discernir un mensaje del Nuevo Testamento, necesito conocer el fundamento del Antiguo Testamento. Si yo no tengo el contexto histórico completo del Antiguo Testamento, ¿cómo lo voy a trasladar al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento le da luz al Antiguo, pero sin el Antiguo Testamento no puedo comprender el Nuevo Testamento. Entonces, eso es una general. Ahora, ¿cómo voy a comprender Juan si no conozco el Evangelio de Juan? ¿Cómo voy a encontrar a Pedro si no veo lo que Pedro vivió en Hechos o aún en los Evangelios? ¿Cómo voy a conocer a Pablo si no veo todo su trasfondo, no solamente su trasfondo cultural, histórico, geográfico, sino su trasfondo aún personal que tenía? Entonces, cuando yo veo todo el contexto y veo a la luz de ese pasaje todo lo que hay detrás de eso, lo que no leemos, pero que está detrás ahí, eso es prácticamente años y años de leer, estudiar, y de repente llega un momento, ¡ay, esto no lo había comprendido! Ahora entiendo por qué esto dice esto. ¿Sí? En la mañana estaba escuchando algo sobre Isaías 53, y había un canto de Isaías 53 de todos los sacrificios, del sufrimiento de Cristo, y dices, ¡wow! ¡Qué profundo! ¿Y cuántas veces no lo hemos leído? ¿Cuántas veces no lo hemos estudiado? Pero hay cosas que nos tenemos que estar renovando día con día, y es parte de que el Espíritu Santo nos está renovando su pensamiento, su idea día con día, ¿no? Es la obra del Señor simplemente, pero eso es lo fascinante de la vida, de caminar con Cristo y tener su palabra a la mano. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo me imagino, no. Lo que es su palabra impacta mi alma, mi corazón, mi voluntad, y yo cómo lo transmito a otros. Volviendo a ese primero de Juan, entonces, donde él está diciendo, eso es lo que hemos visto, tocado, y eso es lo que estamos proclamando a ti, ¿verdad? Y el ejemplo de la mujer samaritana que lo hizo, como de inmediato, conociendo a Jesús, lo compartió a todos. ¿Eres tú el profeta? Y sí, yo lo soy. Fue clara la confirmación. Salió y lo primero que dijo, creo que he encontrado al Mesías. Y todo el mundo, por el testimonio de la mujer, todo el mundo debería haber tenido cautela, pero dijo, bueno, espérate, ¿con qué convicción lo pudo haber dicho? Que los demás dijeron, queremos ir a ver y comprobarlo. Entonces, ¿cómo entender esa pues impacta a ti en tu pensar, en tu vivir, y cómo debe impactar a nosotros? El entender ese pasaje aquí y esa conexión. Yo creo que todos hemos sido impactados por el mensaje cuando se nos ha revelado, cuando hemos comprendido que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo es el Mesías, que es el Salvador. Lo entendemos, digo, yo quiero creer. Lo primero que viene es, sí, yo quiero. Le dijo a la mujer samaritana, yo quiero creer, yo quiero que si eres
me has dicho todo lo que he hecho en mi vida, me lo has explicado, y yo creo que tú eres. Voy y lo anuncio. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tenemos un verdadero encuentro con Cristo de una u otra manera, es tan impactante a nuestra capacidad de nuestra conciencia, a nuestro intelecto, que no lo podemos guardar. Entonces, mi forma de ver es que todos, verdadero creyente, pasa este encuentro, este momento importante de confrontación. Si tú recibiste a Cristo de una manera muy intelectual, muy emocional, va a llegar un momento en que tu crecimiento espiritual vas a encontrar con verdades, y todos nos pasa, nos encontramos con verdades que nos impactan nuestra mente, impactan nuestro corazón, cambia nuestra forma de ver la vida cristiana, de tal forma que eso se vuelve un testimonio para otros. Número uno, porque hay un cambio de vida, hay un cambio de forma de pensar, y obviamente eso impacta hacia otros, hacia afuera, ¿no? Entonces, tiene que ser algo natural, porque necesitamos la naturaleza divina, simplemente como dice 2 Pedro, precisamente, ¿no? Capítulo 1, versículo 3, tenemos la naturaleza divina, tenemos estas bendiciones espirituales. ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Cómo estoy echando mano de esa salvación tan grande que Dios me ha dado para vivir una vida aquí en la tierra? Sí, ¿cómo? Porque ya estoy viviendo la vida eterna. La vida eterna ya empezó para ti y para mí. Ya estamos en la vida eterna. Ya, obviamente, todavía en este cuerpo de carne, pero algún día estaremos fuera de este cuerpo de carne, pero ya tenemos elementos para vivir cosas maravillosas, eternas, que solamente es, y eso es el verbo de vida, eso es la palabra que Juan nos quiere transmitir, eso es lo que Pedro nos quería transmitir, porque Pedro y Juan no comprendieron hasta que vieron a Jesús resucitado, hasta que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a recordar todo lo que vivieron con Él, empezaron a recordar todo el Antiguo Testamento, empezaron a conocer más cosas del Antiguo Testamento, de la historia, y empezaron a armar ese rompecabezas en su corazón, en su conciencia, de lo que habían vivido con Cristo, lo que el Espíritu Santo estaba hablando ahora, de tal forma que se vuelven hombres diferentes. El Juan que tú ves en las epístolas es otro que tú ves en los evangelios. El Pedro que tú ves en las epístolas es otro que ves en los evangelios. El Pedro que tú ves escribiendo como pastor es otro que tú ves en Hechos, ¿no? Porque pasa tiempo y hay crecimiento espiritual. Y eso debe pasar en nosotros. Crecimiento espiritual. Y si no hay crecimiento, ¿cómo podemos decir que andamos viviendo en el Espíritu y caminando con el Señor? Si ni siquiera amamos a nuestro hermano, aún no somos incapaces de tolerar ese conflicto entre hermanos, o aún ese ataque del enemigo, saber poner la mejilla. Un contraste es increíble. Santiago, la carta que escribe Santiago, tiene un contraste con el Evangelio, con el Sermón del Monte impresionante, ¿sí? Pero cuando no encontramos ese contraste del Sermón del Monte que predicó Jesucristo, y que después Santiago, el medio hermano de Jesús, lo viene a enseñar, y eran las primeras enseñanzas morales, espirituales que daba y recibía la iglesia, las primeras escritos del Nuevo Testamento, porque prácticamente la primera carta del canon del Nuevo Testamento es Santiago. Y eso nos debe de llamar la atención. ¿Sí? Bien, hay mucho para pensar en todo eso, pero me gustó mucho las conexiones entre Juan y su primera carta, y cómo debemos hacer esas conexiones y luego dejarlo cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra forma de pensar, y sí, para crecer, sí, muy bien. Gracias por compartir, ha sido de bendición. Gracias a ti, Billy. Estamos para servirte. Gracias, amigo. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.